Y en Ecuador se están burlando de México. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Ecuador ganó el primer round en la pelea con México. A llorar a la llorería. En el último video vimos un poco sobre todo lo que tiene que ver con el juicio que se llevó a cabo en la Corte Internacional de Justicia, donde les comenté cómo se habían desestimado lo que eran las peticiones provisiotorias por parte de México. No obstante, como todos sabemos, esa sesión solamente fue para tocar los temas clave, los temas urgentes que había solicitado México. En este caso, las medidas cautelares en las cuales se habían solicitado algunas peticiones por parte de México. Sin embargo, el juicio continúa, aún no se ha acabado. Y hasta este punto todo iba bien. Por un lado, los ecuatorianos decían muy bien, les ganamos a los mexicanos. Por otro lado, los de México decíamos, ¿sabes qué? Qué bueno, finalmente nos dieron lo que habíamos solicitado. Y hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, una gotita que derramó completamente el vaso. Pues de hecho, debes de saber que esto fue ver como en un video de Instagram, el presidente de Ecuador subió un video supuestamente burlándose de Correa, pero que muchos indican que fue una indirecta para el pueblo mexicano. Así que el día de hoy vamos a ver cómo le benefició este fallo a Daniel Noboa. ¿Por qué se dice que es el presidente mejor evaluado de toda Latinoamérica? Y finalmente veremos si las sanciones aplicadas por México hacia Ecuador son lo suficientemente fuertes como para debilitar a este país, o será todo lo contrario. ¿Listos? Comenzamos. Un florero en la llorería. Hace unos días escuchamos las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre ese tema. Precisamente dijo que si la ONU no tomaba medidas drásticas y no ponía un ejemplo para que otros países ya no hicieran lo mismo y no ingresaran nuevamente a las embajadas, en ese punto significaría que la ONU solamente es un florero, es decir, solamente está de adorno. Y esto porque todo mundo vería que realmente la ONU no va a aplicar sanciones a los países que estén alineados con algunos que están a cargo de la ONU. Es decir, solamente interceder por los intereses de un país en específico o aquellos que fueran sus amigos. Y sí, justamente fue eso lo que pasó, porque muchos decían, pues le dieron lo que pedía México. Sin embargo, eso no es del todo cierto, pues de hecho le dieron a Ecuador lo que su gobierno pedía, ya que México exigía una disculpa pública de Noboa y eso la ONU no lo permitió. También México exigió la expulsión de Ecuador de la ONU por su comportamiento tan impulsivo y tampoco fue concedido. Así que así quedó demostrado que posiblemente solo sea tal cual como lo comenta un amigo creador de contenido, donde la ONU es solamente el conserje del tío Sam. Lo cierto es que después de esta resolución y mientras nosotros apenas íbamos procesando la información sobre esto y también por este lado veíamos cómo Ecuador, al haber contratado a 4 abogados que tenían palancas dentro de la Corte Internacional de Justicia, pues hasta ese punto todo iba bien, la situación iba en calma. Sin embargo, hubo algo que detonó o que sacó la gota del vaso, y realmente esto fue porque se dejó ver unos días después solamente al presidente Noboa haciendo un trend de TikTok en el cual estaba riéndose, o sea, estaba burlándose. Esto se pensaba que era realmente hacia el expresidente Correa y realmente hasta ahí iba bien. Sin embargo, hubo algo que realmente detonó y que hizo que en las redes sociales mucha gente e incluso en noticieros dijeran que esto era realmente dirigido hacia el gobierno mexicano. De hecho, en esta publicación que aún se puede ver en el perfil del presidente Noboa, se puede leer lo siguiente: a llorar a la llorería. Quien está en contra de la justicia está en contra de Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró que a llorar a la llorería tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Todo esto además de colocar después una imagen sobre cómo la Corte había desestimado lo solicitado por México, pero colocando una leyenda que decía en el video, como cuando pides sanciones para tu país y no te sale. Y todo hubiera quedado como una burla hacia Correa si no hubiera colocado la imagen donde aparece México, a lo cual muchos internautas y noticieros comentaron que realmente se estaba burlando del gobierno mexicano al perder en la primera sesión de la Corte Internacional de Justicia. Algo curioso que me di cuenta es cómo la gran mayoría de los comentarios eran aplaudiendo su actuación e incluso una carcajada de la primera dama. Así que me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios qué opinas al respecto, porque un dato interesante es conocer cuál sería el impacto de esta resolución para ambos mandatarios. ¿A quién crees que le convenía más este fallo a corto plazo? ¿A Andrés Manuel López Obrador o a Daniel Noboa? Número 2, la Copa Mundial. Como ya te comenté previamente, la política no es algo que se actúe como en la vida normal, en la vida común y corriente que tenemos a diario, sino que se actúa realmente a veces para beneficio de algunos políticos. Y es aquí donde vamos a ver en este punto a quién le convenía más esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, al presidente de México o al presidente de Ecuador. Por el lado de Andrés Manuel López Obrador, está claro que está a solamente unos meses de terminar su presidencia, la cual, a menos que ocurra una crisis nacional
internacional muy grave, terminará su mandato en buenos términos, es decir, avanzó en muchos aspectos y deja un país con estabilidad relativa que tanto deseaba el pueblo mexicano. Así que aunque pierda en este caso completamente, lo cierto es que eso no mancharía ni arruinaría su presidencia o lo debilitaría. Es por eso que AMLO no depende de un fallo a su favor. Sin embargo, por el otro lado, el del presidente Daniel Noboa, lo cierto es que es todo lo contrario. Es un presidente muy joven que en 6 meses ha cometido 6 errores graves. Se ha peleado con 2 potencias como lo es Rusia y México. No ha podido cumplir algunas de sus promesas por el escaso tiempo con el que cuenta y por si fuera poco, necesita validación del pueblo para poder contender por la presidencia en el año de 2025, que contrario a lo que muchos piensen que tiene un año para gobernar y dar buenos resultados, lo cierto es que haría lo mismo que el presidente Bukele, es decir, tendría que dejar la presidencia y continuar con su campaña política para reelegirse, además de que se ha metido en tantos problemas, en tantos frentes, que es de vital importancia por su propia seguridad que permanezca en el poder para que le dé tiempo de blindarse y no le pase lo mismo que a otros presidentes que han sido enjuiciados o encarcelados como lo ha pasado en Guatemala o al mismo expresidente Glass. Es por eso que era de vital importancia que este fallo fuera a favor del gobierno ecuatoriano y quizás esa sea la razón por la cual invirtiera una enorme cantidad de dinero que no se sabe cuánto fue exactamente, y es que eso le trae unas ventajas poderosísimas. Y de hecho la más importante de ellas es realmente la popularidad del presidente ecuatoriano en Ecuador, ya que esto le va a permitir continuar con su reelección, le va a permitir continuar con su mandato, pues no podemos olvidar los problemas de suministro eléctrico, suministro de gasolinas, exportaciones canceladas, delincuencia, el ecocidio de su esposa, la crisis con Rusia, entre otros problemas que si le sumamos que fuera sancionado por la ONU, además de ser expulsado por este mismo organismo, en ese momento el pueblo se levantaría y lo quitaría de la presidencia. Sin embargo, al ganarle entre comillas a México, los ecuatorianos olvidarían los demás problemas y continuarían apoyándolo. Es decir, esto era como una Copa Mundial. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Es como Argentina el año pasado, que se encontraba en una crisis bastante grave. Sin embargo, en las calles la gente salía a preguntar: ¿qué prefieres? ¿Que el problema de Argentina se solucione o prefieres que Argentina gane la Copa del Mundo? Y en ese entonces a muchos países nos impresionó como argentinos decían: ¿sabes qué? Que no importa, denos la Copa del Mundo y nosotros vemos cómo solucionamos el problema de la economía. Mundial es algo que me gusta. Yo creo que el mundial nos va a traer un poco de felicidad y bueno, me quedo con eso. Y precisamente eso es lo que acaba de pasar en Ecuador. Ecuador tiene varios problemas actualmente derivado del cambio de presidente. Sin embargo, esta enorme victoria que tiene Ecuador sobre México le da una ventaja estratégica impresionante al gobierno ecuatoriano, pues en ese aspecto se les olvida a los ecuatorianos el tema de la luz, el tema de esto, el tema de la crisis energética, el tema de las gasolinas, etcétera, porque en todos los noticieros comienza a nacer y salir la noticia de que acaban de ganarle a México, y eso evidentemente se ve como si México le hubiera ganado a Estados Unidos, etcétera. Es decir, es una noticia muy mediática. De hecho, si te das cuenta, el presidente ecuatoriano tampoco tuvo que disculparse públicamente, y eso no le hizo ver débil, como él mismo lo mencionó en una entrevista, además de que no lo expulsaron de la ONU, por lo cual se vio al mismo nivel del presidente mexicano. Así que esta victoria es una de las que más necesitaba Noboa, y ahora esta victoria le ha aplanado el camino para su próximo objetivo, que es la reelección del año 2025. Número 3. El poder reside donde decidimos que se encuentre. De hecho, hablando de la reelección, del fallo de la Corte Internacional de Justicia y de cómo le beneficiaba grandemente este fallo a Ecuador, vamos a revisar ahora cómo son las narrativas en ambos países. Vamos a ver cómo se tomó la noticia en México, cómo se vio de este lado, que no fue una derrota, sino que nos estaban dando lo que queríamos, pero vamos a ver algo interesante: cómo recibieron en Ecuador esta noticia. De hecho, según se menciona en palabras de mismos corresponsales en Ecuador, mientras que en México se manejó como que el país había logrado lo que estaba buscando, en Ecuador lo difundieron como una victoria para Ecuador. En ese sentido, se cuenta en algunos noticieros de medios tradicionales que se le vendió al pueblo ecuatoriano la noticia de una aplastante victoria sobre México, lo cual evidentemente elevó la popularidad del presidente ecuatoriano, posicionándolo en uno de los mejores momentos de lo que va de su presidencia, pero no tomando en cuenta que el juicio aún no termina. Que acá el Ecuador, el gobierno nacional, lo tomaba como una victoria, lo tomaba como una primera victoria alrededor de todo. De hecho,
hecho, es algo muy curioso ver cómo se maneja diferente la narrativa en ambos países. En el lado de México se habla sobre una violación a la embajada, a la soberanía de México, es decir, tenemos que hacer respetar la soberanía del país. Sin embargo, dato interesante es cómo se maneja en Ecuador, y es que en Ecuador lo manejan como un acto libertario, como un acto de que fuera, no sé, que acaban de ganar una guerra, que acaban de libertar al país, algo así lo manejan, es decir, no lo están viendo como algo de loco, lo están viendo realmente como algo que era necesario para el país. De hecho, como te puedes dar cuenta en pantalla, este personaje dice que a pesar de que ellos entraron a nuestra embajada, nosotros como mexicanos los humillamos y los denigramos por pedir que los expulsaran de la ONU. Nos denigró y nos ofendió con el extremo de medida que llegó a exigir. Lo cual es de por sí escandaloso ver cómo los medios ecuatorianos manipulan no solo a la información, sino también al mismo pueblo ecuatoriano. Y cínicamente dice que es una incursión en la Embajada de México, y no lo llama como lo que es, que fue un asalto. En lugar de decir que Jorge Glass fue secuestrado, dicen que fue capturado en la Embajada de México porque ya estaba condenado por corrupción. Echa la culpa al Correa, así de simple. En lugar de decir que Noboa fue el que mandó a violar la Embajada de México. Incluso debes de saber que me pude dar cuenta en los comentarios de personas de Ecuador sobre cómo se enteraban de muchas cosas en nuestros videos, ya que a ellos no se las cuentan de esa forma. Finalmente, la persona que vemos en este programa, es interesante ver cómo menciona que este actuar debe ser valorado por el pueblo ecuatoriano. El pronunciamiento respecto al Ecuador tiene que ser valorado, aunque se hayan roto las leyes internacionales, y es ahí donde nos damos cuenta el por qué hay tanta gente respaldando el asalto a una embajada, aunque esto vaya en contra de los principios de las leyes internacionales, anteponiendo la captura local por encima de las leyes que respetan 200 países. Así que si tú eres ecuatoriano, me gustaría saber qué opinas al respecto, si crees que el gobierno actuó sabiamente. Cuéntame también cómo aparecen estas noticias en tu país, y si eres mexicano, ¿qué opinas sobre estas noticias en las cuales se dice que el pueblo ecuatoriano debe agradecer que entraron por la fuerza a nuestra embajada? Número 4, el presidente más popular. Si yo te preguntara quién es el presidente más popular de Latinoamérica, ¿qué me dirías? Seguramente dirías Bukele por lo que ha hecho con las pandillas, posiblemente me digas el presidente de Chile, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que salió una noticia, un noticiero, un portal en el cual decían que el presidente mejor evaluado de Sudamérica era nada más y nada menos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa? De hecho, según el portal El Tiempo, el presidente más popular de Sudamérica sería Daniel Noboa, con 58.1% de aprobación. Esto en una encuesta publicada el 21 de mayo del año 2024. En segundo lugar se encontraba Javier Milei con 54.8% y en tercer lugar el uruguayo Lacalle Pou con 54.7%. Y esto evidentemente solamente en Sudamérica, porque si revisamos un ranking de Latinoamérica, Noboa baja al cuarto puesto, esto por debajo de Nayib Bukele, que se encuentra en la primera posición, esto con un increíble 88% de aprobación en El Salvador, Luis Abinader con 69% en República Dominicana y Andrés Manuel López Obrador en la tercera posición con 68%, esto por México, quedando Noboa en la cuarta posición con un 67%. Ahora bien, si hablamos a nivel mundial, este personaje descendería a la séptima posición, esto por debajo de los presidentes de México, República Dominicana, Costa Rica, la India, Rusia y El Salvador, esto según la encuesta Mitofsky. Lo cierto es que a nivel ecuatoriano, su nivel de popularidad ha sido como una montaña rusa, a veces sube, a veces baja, sin embargo se ha mantenido en un estándar un poco alto, y esto que acaba de pasar de la resolución de la Corte Internacional de Justicia le ha dado un impulso bastante fuerte, al menos en la popularidad de Ecuador, lo cual evidentemente lo pone a flote y allana el camino para su reelección en el próximo 2025. De hecho, ese camino se ve que ya está allanado, pues una de las contendientes más fuertes era la fiscal Diana Salazar, conocida también como la Dama de Hierro, la cual se bajará de la contienda presidencial luego de filtrarse fotos íntimas de ella. Por otro lado, los demás candidatos no se ven con la fuerza suficiente, así que lo único que podría frenarlos son algunos problemas internos, como los surgidos en los últimos días derivado de la crisis con México. Número 5. Se cancelan los vuelos. Entre algunos de los últimos estragos que tenemos derivado de la crisis entre México y Ecuador, tenemos la cancelación de vuelos entre estos dos países, noticia que se ha dado a conocer apenas hace unas horas. De hecho, esta medida anunciaba la suspensión de vuelos de Aeroméxico, la cual se hará efectiva a partir del 1 de julio, y ya en diciembre se evaluará la factibilidad de continuar con el servicio de pasajeros, carga y correo. Así que los pasajeros que quieran viajar entre estos dos países lo podrán hacer a través de otras líneas de conexión, como por ejemplo Copa con escala en Panamá o Avianca con escala en Bogotá, esto según recomendaciones del portal. Así que por el momento, lejos de que se vislumbre una solución y restablecimiento de las relaciones bilaterales, todo parece indicar que cada día el nudo se trenza más.
Número 6. Bananas podridas. De hecho, como casi todos los problemas que tiene actualmente Ecuador no son derivados de México ni por culpa de México, sino por decisiones internas, decisiones que ha tomado el mismo pueblo ecuatoriano. Y uno de esos es el caso del plátano, el banano. Es decir, como muchos de nosotros sabemos, Ecuador es un país que le podríamos llamar exportador de banano, uno de los más grandes exportadores de banano a nivel mundial. Es decir, gran parte de su economía se basa en la exportación del banano. Y por otro lado tenemos algo interesante, pues su mayor comprador es nada más y nada menos que Rusia, con quien también ya tuvo un gran problema. De hecho, debes de saber que Rusia le compraba entre el 20 y 30% de su producción de banano. Sin embargo, esta luna de miel cambiaría cuando el gobierno de Noboa, a escasos meses de tomar posesión, enviaría armamento ruso a Estados Unidos para más tarde ser enviado a Ucrania y utilizado en el frente que tiene contra el mismo Rusia. Eso se cuenta en algunos noticieros que fue derivado de las presiones internacionales de países que exigen el apoyo a Ucrania. Esto dicho por la diplomática rusa María Zarajova. Y esa fue la gota que derramó el vaso, pues Rusia anunciaría que dejaría de comprar plátano a Ecuador. Ya que por si no lo sabías, ni siquiera países como Brasil o México han querido enviar armamento a Ucrania. Esto por considerar que no desean involucrarse en el conflicto que se extiende a la Alianza Atlántica. De acuerdo con Washington, el equipo sería enviado a Ucrania para respaldar a sus tropas en el frente contra Rusia. Y de hecho debes de saber que entre el material bélico había 6 helicópteros de tipo MI y sistemas de lanzacohetes de largo alcance y de defensa antiaérea. Esto según lo indicaban medios locales. A cambio, Quito iba a recibir armamento nuevo valorado en $200 millones para combatir el narcotráfico en su país. De hecho, esta noticia le dio vuelta al mundo cuando llamó la atención al venir de un gobierno que pretende mostrar al mundo que quiere tener paz, pero que envía armamento para ponerle más leña al fuego y aumentar el número de víctimas en Rusia. Sin embargo, todo esto llegaría a su fin cuando Ecuador diera reversa y dijera que ya no enviaría armamento chatarra hacia Ucrania, y por otro lado Rusia también daría reversa y levantaría las sanciones para el banano ecuatoriano. Más tarde, derivado de la crisis con México, esto derivó en que tampoco se le compraran mercancías a Ecuador. Pero ¿cuánto impacta estas restricciones de la economía mexicana a la ecuatoriana? Pues déjame decirte que suena a que el hecho de que México ya no le compre a Ecuador sería una grave pérdida económica, pero según el economista, las exportaciones en el año de 2023 desde México hacia Ecuador ascendieron a $596 millones, mientras que Ecuador vendió a México un total de $228 millones, es decir, un superávit mexicano de $368 millones, lo cual en términos macroeconómicos no es nada, pues para México representa solamente el 0.1% del total de las exportaciones mexicanas, y 228 millones para Ecuador en ventas tampoco es algo que va a desestabilizar su economía. Sin embargo, donde sí se verá un poco este tema de la reducción de ventas y exportaciones será con algunos pequeños exportadores, los cuales ya tenían clientes mexicanos que enviaban sus productos mes con mes. A ellos sí les afectará un poco, sin embargo ya están buscando nuevas rutas donde poder poner sus productos. Así que para finalizar el video me gustaría, punto número 1, que tú me pongas en la parte de los comentarios qué opinas sobre el video que hizo el presidente Daniel Noboa. Si fue efectivamente una burla para el expresidente Correa o fue una indirecta para el gobierno mexicano. Punto número 2, ¿cómo crees que la vaya Ecuador en este año, en lo social, en lo político, en lo económico? ¿Crees que mejore? ¿Crees que vaya un poco para abajo? Punto número 3, ¿tú qué opinas sobre el juicio que va a continuar en próximos meses? ¿A quién crees que le beneficie más, a México o a Ecuador? Y punto número 4, ¿crees realmente que Noboa sea reelegido en el año de 2025? Todo esto me gustaría saberlos de parte de ustedes. Si llegaron hasta este punto, les agradezco bastante que hayan visto este video. Muchísimas gracias, mis hermanos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks. Vayan a seguirme a Instagram y no olviden que tenemos videos nuevos toda la semana. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. No olviden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.